¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del momento en que saquen el espacio para conectarse en este su café con el profe. Hoy vamos a conversar de un tema bien interesante eh, y tiene que ver con el trabajo remoto. Pues todos sabemos los vertiginosos cambios que nos trajo la pandemia. Han sido 2 años con un corre-corre muy fuerte, donde nos hemos visto eh, y nos han llevado más bien a tomar decisiones, a cambiar nuestras culturas, a nuestra cultura de trabajo, nuestras costumbres. El trabajo es uno de los que más ha sufrido estos cambios. Y viene la pregunta que muchos nos hacemos. El trabajo remoto también para el topógrafo. Ese es el tema que vamos a conversar hoy en el café con el profe. Para eso, y para que me acompañe en esta conversación, he invitado a un gran amigo, a un colega. Si me permiten, voy a leer brevemente su hoja de vida. Él es topógrafo, es profesional líder en BIM, es líder de grupos de trabajo para el modelado de proyectos residenciales, comerciales e industriales desarrollados en los Estados Unidos, implementando metodología BIM. Trabaja en gestión de proyectos para control de calidad, desarrollo y adopción de nuevas tecnologías y metodologías para implementación dentro del flujo de trabajo. Es coordinador de procesos de entrenamiento para nuevas contrataciones. Se encarga del registro y análisis de información LIDAR. Es fuerte en el apoyo en los procesos de estandarización de productos BIM, ASBIL y SitePlan. Coordinador de comisiones de topografía en el uso de tecnologías LIDAR y vehículos aéreos controlados remotamente. Bueno, damos la bienvenida a nuestro invitado y compañero topógrafo Alex Snyder Díaz García. Bienvenido, Alex. Hola, profesor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti por sacar un espacio para tomarnos un cafecito con el profe, para conversar un poco de esos temas maravillosos. ¿Cómo vamos, Alex? ¿Cómo va todo? Bien, profe, todo marchando bien, todo marchando bien. Bueno, Siempre trabajando. oportunidades. Exacto. Qué bien. Bueno, como lo mencioné al comienzo, vamos a hablar de un tema que es interesante por los diferentes contextos que tiene, y es el trabajo remoto. Y que muchos se preguntan si para el topógrafo también. Pues, lógicamente, todos sabemos que el topógrafo se desempeña y su trabajo en gran porcentaje es en terreno. Lógicamente, la captura de la información se debe hacer en campo. Exacto. Pero también sabemos que para procesar la información, para saber qué hacer con tanta información, pues hay que sacar un espacio en las oficinas. Exacto, sí. Hay Así un funciona. datico, así funciona, ¿cierto? Mire, todos sabemos y tenemos presentes que más o menos al principio del 2000, que se desarrollaron muy fuerte el tema de la captura de información utilizando LIDAR. Uno de los problemas que se presentaban muy frecuentemente al inicio del 2000 era qué hacer con esa cantidad de información que el LIDAR me proporcionaba en ese momento. Ese fue un cuello de botella que se tuvo porque se adelantó tecnológicamente, pero se tenía esa limitante muy fuerte. Y leí también un dato que vale la pena tener en cuenta y tiene que ver con trabajos que se están haciendo en los Estados Unidos a raíz de problemas que se han presentado con algunas estructuras, con algunos puentes que han fallado ya por el uso, por el tiempo.
mira mira este dato que me pareció muy interesante, Alex. Y con esto comenzamos ya a conversar y vamos a ir adelantando el tema. Según los datos, hay cerca de 620.000 puentes, 4 millones de millas de carreteras, 140.000 millas de vías férreas, 150.000 torres de telefonía celular, 200.000 millas de transmisión. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de los mercados interesantes es el mercado para los topógrafos, para la captura de la información en los Estados Unidos. Sobre todo porque a raíz de la pandemia, el gobierno ha destinado una suma muy interesante para el tema del mantenimiento de todas estas infraestructuras que acabo de nombrar. Pero también, como lo dije antes, uno de los cuellos de botella ha sido el manejo de la información. Bueno, y con este pequeño contexto, lo invité porque sé de la importancia de su trabajo como líder en la tecnología BIM. Cuénteme, Alex, ¿qué opinas de lo que he mencionado y para dónde queremos ir? Listo, profe. Evidentemente es una necesidad que tenemos dentro de esta metodología o todo el flujo de trabajo en el que participamos nosotros como topógrafos, generando información en todos estos procesos o proyectos, ¿sí? Que son muy, muy, muy importantes. Entonces, el trabajo desde casa ha sido una necesidad que se ha venido viendo desde hace muchísimo tiempo, que la pandemia aceleró ese proceso, ¿sí? Y contamos ahorita en la actualidad con tecnologías que son capaces de capturar una densidad de información sorprendente como para ya no preocuparnos de ese flujo de trabajo en campo, ¿sí? Más que la captura, sino en esa metodología o esos procesos que vamos creando para trabajar en base a esta información, ¿sí? En el caso de nosotros tenemos un equipo que es encargado de generar, ¿sí? De capturar la información, de suministrarnos videos, fotos, imágenes y todas las características que va a tener el proyecto. Y luego nosotros aquí, que es como la oficina más densa, sí, que hace el trabajo como de todo lo que es la clasificación de esa información para generar la documentación, vemos que se ha vuelto una necesidad muy importante y que muchas empresas están participando con estas nuevas metodologías, claro que sí. O sea, lógicamente sigue siendo importante el trabajo del topógrafo en campo. O sea, Exacto, evidentemente. así haya imágenes de satélite, hay una serie de plataformas que me permiten capturar información, pero lógicamente que específicamente para el proyecto que se vaya a desarrollar es clave esos puntos o esa información que el topógrafo en campo va a capturar. Exactamente, profesor. Hace una parte muy importante dentro de nuestro flujo de trabajo es la participación del topógrafo en campo. Y cómo se van abriendo nuevas ramas como términos que ya se están empezando a ver mucho más, que es el topógrafo digital, ¿sí? Con ese uso de nuevas tecnologías, de ese nuevo material, de esas nuevas técnicas, es un poco, o sea, todo nos guía a estar actualizándonos, a estar aprendiendo, a estar innovando también en este campo, ¿sí? Contamos con tecnología que es tan abierta, se presta para tantos flujos de información que debemos crear nuevos métodos para trabajar con esa información. Qué buen Sí, sí. término, topógrafo digital. Digital. Exacto, esa es la nueva tendencia ahorita en topografía. Ya es, es muy importante el topógrafo que hace el levantamiento en campo, sí, pero ya como no tenemos esa necesidad o la información es tan densa, ¿sí? El topógrafo ya se vuelve un topógrafo digital que maneja información digital, que la mayoría de su trabajo ya se vuelve parte de análisis de esta información. Otro tema interesante, análisis de la información. Porque sí, mmm, los equipos que hoy día tenemos a nuestra disposición, el escáner láser, por ejemplo, por nombrar uno, o herramientas como el uso de drones con cámaras LIDAR o con los diferentes sensores que se le pueden adaptar,
me van a suministrar información y información con unas capacidades que también en su momento crearon problemas. ¿Me explico? Como lo mencioné en el 2000, cuando se comienza a trabajar con LIDAR, pues lógicamente se capturó muchísima información, pero, pero ¿cómo procesarla? ¿Cómo coger y empezar a procesar esa información? Porque en ese momento los PCs que hoy conocemos no estaban todavía en el radar, entonces era muy complicado. Además de eso, también se vivía un problema y era el almacenamiento y cómo yo iba a compartir la información. Hoy día, hoy día eso ya, con todos los adelantos que tenemos, el almacenamiento en la nube ha facilitado muchísimo esto. Y esto también nos lleva a facilitar muchísimo también el poder compartir la información que yo capturo aquí en Colombia con un colega que esté en los Estados Unidos, en España o en cualquier lugar del planeta. ¿Es cierto? Exacto, profe. Importantísimo cómo trabajamos con tanta información que debemos aprender también cómo compartir esta información, cómo depurar esta información y hacerla muy precisa para los diferentes flujos de trabajo en los que colaboramos. Claramente suministramos información a equipos de ingeniería, equipos de arquitectura, diferentes sistemas, diferentes áreas y debemos eh, tener esa claridad en qué información estamos entregando. Aún en la actualidad, en estos momentos, no todo ese personal cuenta con equipos con esa capacidad de procesar esa información o siquiera abrir esa información. Entonces necesitamos claramente trabajar en cómo vamos a documentar, cómo vamos a distribuir, cómo vamos a gestionar esa información, sobre qué software vamos a estar trabajando esa información. Es muy importante. Y saber qué información es importante y relevante también, ¿cierto? Porque al tener este abanico de posibilidades de capturar la información también, nos vamos a traer una serie de información que nos va a hacer ruido, que no nos va a decir nada. Exacto, exacto, es importantísimo, profe. Y es el día a día de nosotros, o en mi labor aquí, saber identificar y enseñar en base a qué información estamos trabajando y cuáles son los errores comunes o cómo filtrar esa información para que sea la correcta o la que necesitemos para elaborar nuestros servicios o productos. Eso es. Cuando habla de topógrafo digital, eh, se me vienen muchas cosas a la cabeza. Eh, Porque hemos estado en diferentes momentos con los colegas tomándonos un café y conversando, y siempre viene la queja de que otros profesionales están incursionando en nuestro campo. Y lógicamente, hoy día, con todas estas equipos, y cada vez estos equipos son más fáciles, entre comillas, de manejar, pues sí, esto facilita que de pronto otros profesionales puedan entrar a manejar un dron o a utilizar un escáner. Pero dentro de estas conversaciones también llegábamos a un punto en común, y es que la persona más idónea, sin demeritar las otras profesiones, es el topógrafo. Porque el Exactamente. topógrafo maneja los espacios, la geometría, los atributos, una serie de contextos que hacen que su trabajo, su punto de vista profesional sea mucho más contundente. Exactamente. Y por eso me queda sonando ese de topógrafo digital, porque es que no solamente es utilizar una estación total para capturar información o utilizar un equipo como tal. Debe ir más allá. Exacto, así funciona, profe. Digamos que ahorita tenemos operadores de equipos, hay personas que se preparan o estudian solamente para, sí, operar estos equipos, pero el conocimiento que claramente tiene un topógrafo en cuanto a esos conceptos de geometría, esos conceptos que se aprenden en la topografía, que ya tiene mucha más claridad sobre cómo funcionan los equipos, ¿sí? ¿Qué tipo de información está entregando? ¿Qué tipo de errores me puede generar esta información? Y el topógrafo es como la persona adecuada para
coger esa información y saberla analizar en los diferentes software que tenemos, ¿sí? Y combinar, porque es muy importante saber que desde diferentes sensores, de diferentes formas de captura, tenemos empresas que ya trabajan meramente con análisis de videos para mirar cómo el avance de sus proyectos, cómo se está cumpliendo ese ciclo sobre el proyecto. Es importante ese análisis de toda esa información y cómo la vinculamos para todo ese software que estamos manejando hoy en día. Vincular la información. Vincular la información, sí, señor. Tenemos muchos sensores, muchísimos sensores. Ahorita mismo estamos vinculando información LiDAR, ¿sí? Con información fotogramétrica para tener una sola nube de puntos y conservar la precisión. Es importante desde el punto de vista y el trabajo del topógrafo, siempre mantener la precisión en este tipo de información, que es muy, muy, muy importante. Ahí es donde coincidimos, la Eh, precisión. Porque es que esos conceptos que utilizamos en georreferenciación, en el tema de geodesia, eh, pues otros profesionales no lo tienen dentro de su currículo, dentro de su formación. Y este tema de la precisión es lo que hace que el proyecto en sí sea escalable, controlable, verificable en cuanto a eh, ubicación geométrica dentro de un espacio. exacto, y que todo esto coincida con los lugares donde estamos trabajando, ¿sí? Esa precisión posicional que es tan importante en los proyectos, saber dónde nos vamos a mover, para dónde nos dirigimos, sobre qué lugares estamos trabajando, sobre qué ambientes estamos trabajando, es muy importante dentro de nuestro flujo de trabajo. Sí, Bueno, señor. ahora que mencionas trabajo, según lo que vi de tu formación y en lo que te encuentras en estos momentos, veo que trabajan con proyectos con información no de Colombia, sino de fuera del país. Exactamente, profesor. Yo ahorita trabajo con una empresa que se encarga de hacer planos récord, ASBIM, ¿sí? Que es información para flujos de trabajo en procesos BIM. Entonces, nuestro flujo de trabajo es hecho en Orange, Estados Unidos, donde se hace la captura de información. En estos momentos tenemos un flujo de trabajo que esa información se va a Tailandia. En Tailandia se hace parte del registro, ¿sí? Y nos llega aquí a Colombia. Ese es nuestro flujo de trabajo para proyectos residenciales, comerciales, industriales, generando todos esos ASBIL para esos flujos de trabajo dentro de la metodología BIM, que es muy importante y es la onda hoy en día, ¿sí? Es Sí. como, exacto. Entonces, cómo trabajar con estas metodologías es muy importante saber que nosotros como topógrafos o desde cualquier área de estudio podemos generar información, ¿sí? Toda esa documentación durante todo el ciclo de vida de los proyectos, ¿sí? Estamos desde su concepción, estamos desde la construcción, haciendo esos levantamientos de información para generar documentación que es muy, muy, muy necesaria en esta metodología BIM. Qué bueno. Y muy interesante. O sea, que este es un temita que vale la pena profundizar. Tú hablaste algo Es, de la metodología BIM y según porque esto ya a nivel mundial es un requisito que es, en los proyectos deben estar eh, implementados con este tipo de metodología. Aquí en Colombia, eh, según la norma y la reglamentación que hay, tengo entendido que a 2025 el 100% de los proyectos deben estar con esta metodología. ¿Es deben correcto? estar exacto, deben de estar trabajados bajo la metodología BIM. Bien sabemos que Colombia no está muy actualizado en estas como estandarización de esta nueva metodología que ha sido un tema muy complejo mundialmente, que ahorita en la actualidad tenemos empresas muy importantes, universidades muy importantes que están trabajando en todos los procesos de estandarización, ¿sí? Y que no solo sea cumplir con una norma, ¿sí? Que muchas veces estos procesos en países donde no tenemos como este desarrollo o esa estandarización muy, muy, muy completa, se ha vuelto como un cumplimiento de un estándar, un cumplimiento de un contrato, ¿sí? Que piden que debe tener un proceso BIM o un modelo BIM. Exactamente, profe.
pero realmente va mucho más allá. O sea, no es simplemente cumplir con la normatividad. Bueno, si se establece, pues habrá que hacerlo. Pero también este tipo de metodología me permite optimizar tiempos, recursos, materiales. O sea, desde todo Exacto. punto de vista es favorable. Exacto. ¿Cómo podemos vincular diferentes ramas, sistemas profesionales en un flujo de trabajo colaborativo que nos permite ahorrar tiempos, ahorrar costos, ahorrar cualquier tipo o esos inconvenientes que normalmente se presentan en obra, en los proyectos? ¿Cómo se reducen y cómo se lleva todo eso a la metodología BIM para evitar estos problemas que normalmente tienen los proyectos? Todo en base a la metodología BIM. Es algo que está funcionando supremamente bien, sí, que tenemos software que solo son para gestión, que solo son para implementación, que en campo tenemos software que sirven para verificar esta información. Entonces, es una metodología muy, muy, muy completa. Sí, hace poco que tuve la oportunidad de tomarme un café con un colega que se encuentra trabajando en Australia en un proyecto muy interesante también de una línea del metro en Sydney Ujú. y conversábamos precisamente de eso y él me decía que lógicamente allí todos los proyectos están implementados en esta metodología y él me decía cómo en tiempo real Eso, en su computadora le está apareciendo una alerta, ojo, hay algo exactamente. que estamos quedados, algo que está pasando. Y lo mejor de todo el tema me decía que podíamos determinar en dónde estaba la causa, pero no para castigar a la causa, sino para colaborar entre todos, para darle solución y agilizar. Exactamente, donde estos software detectan esos problemas que todos son en tiempo real, todos son en obra. Podemos hacer esas correcciones en los proyectos desde levantar esta información y corregir el proceso en tiempo real, sí, con una orden ahí en un momento. Estamos hablando de captura de información fotogramétrica para ver cómo se está desviando algún tipo de obra o cómo se está, sí, cómo se está implementando o si está cumpliendo con la reglamentación. Es muy importante. Sí, en otros casos veíamos cómo se tenía ya establecido dentro de la información los bancos de material y los bancos Ujú. de material con las características específicas de ese material. Y cómo también ese material se podría utilizar en otros sectores de obra. Entonces, cómo fácilmente yo puedo organizar ese transporte, ese material y llevarlo al sitio donde, optimizando tiempos y recursos. Exactamente, profe. Todo va de la mano del optimizar esos Optimiza. procesos. ¿Ve? Optimizar. Y cómo va ese tema? ¿Cómo va ese tema de implementación de esa metodología en nuestro medio? En En Colombia, nuestro medio. sí, cómo lo ve? Digamos que como topógrafo veo grandes oportunidades en este medio, sí, porque es algo que se viene inevitablemente, sí. Estamos hablando que al 2025 todas las empresas deben estar trabajando bajo esta metodología. Entonces, nosotros desde nuestras áreas, de nuestra profesión, debemos saber trabajar con esta y generar documentación. Parte del trabajo del topógrafo muy valioso es generar documentación para todo ese avance de proyectos o el análisis de estos proyectos. Entonces, muy, muy, muy interesante lo que se viene para nosotros. Toca estar siempre a la vanguardia de cómo se está trabajando, con qué software se está trabajando. Todo se lleva mucho a la implementación de nuevos programas, implementación de nuevas tecnologías, cómo nos vamos adaptando, ¿sí? La palabra muy, muy clara sería adaptando a estas nuevas necesidades, ¿sí? Cómo nosotros como topógrafos podemos vincular la información que ya hemos venido trabajando en software de gestión BIM, implementación BIM para todo el análisis que se hace en estos proyectos o bajo esta metodología. Entonces, es muy, muy interesante, profe, ver cómo nuestra participación va a ser tan relevante, tan importante en este flujo de trabajo, sí, bajo esta metodología. Y en Colombia, cómo está avanzando esto.
ahorita hay un boom y es que todas las empresas hablan de BIM, todas las empresas hablan de LiDAR, todas las empresas están recibiendo ese mensaje muy claro que ya se viene dando mundialmente. Las empresas están adoptando ese mensaje. Implementación de nuevas tecnologías, implementación de nuevos materiales, de nuevas técnicas, ¿sí? Y cómo nosotros nos tenemos que adaptar a eso. Es muy, muy interesante, profe, Es, muy es- interesante la es una metodología obligación, BIM. sí, claro. El tema Exactamente. BIM, y todas estas herramientas que nos permiten capturar información. Había un datico con relación a los gemelos digitales y fíjese en esta cifra. El año pasado, con este tema de gemelos digitales, se generaron 12,7 mil millones de dólares en la industria de los gemelos digitales, que ese es otro tema también que es interesante porque es herramientas para capturar información. Y todo Exacto. esto va dirigido a hacer que los proyectos sean más eficaces, más eficientes. Entonces, lo que tú acabas de decir es muy cierto, es una gran oportunidad. En nuestras instituciones, en la academia, los profesionales que están saliendo con esta debilidad, ¿cierto? O sea, tú que estás de líder de equipos de trabajo, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo percibes? Digamos, desde mi parte de liderar esos procesos de onboarding, sí, de capacitar nuevo personal, ahorita en esta empresa estamos haciendo algo que yo considero que es muy, para mí es muy valioso, sí, y es contratar todos esos profesionales que van saliendo y se les va preparando, se les va guiando para que piensen en BIM. Y realmente son muy pocos los que llegan con ese conocimiento o siquiera ese término de esta nueva tendencia mundial, ¿sí? BIM. Entonces llegan y se encuentran con un mundo que los que habían conocido el término dice, hey, esto lo hacen en Colombia, esto se está implementando en Colombia, sí, están conociendo un mundo nuevo y los que ya vienen con, o los que vienen sin ese término es como un mundo totalmente nuevo, un mundo totalmente nuevo. Y se nota mucho como que esos programas que ahorita están actualmente eh, deberíamos o se deberían afinar mucho a la realidad, a lo que se está viviendo, a lo que se está implementando, ¿sí? Eso es bastante importante. Entonces, estos procesos son muy, muy, muy interesantes. Mi papel desde la parte de educación y capacitación de todo este personal es muy, muy, muy interesante. Claro, sobre todo porque a raíz de la bendita pandemia, bendita entre comillas, porque para unos fue una oportunidad muy, muy, muy grande. Eh, Exactamente. para otros fue complicado, a otros los obligó a cambiar. A nosotros nos llevó de un solo coscorrón, llamémoslo así, como decimos en, Sí, en- en Santander, a la realidad, porque nos espabiló, nos enfrentó a algo que veníamos escuchando, pero muy lentamente y tenía que ver con la cuarta revolución, con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, con el machine learning, con todas estas tecnologías de gemelos digitales, en fin, de que lo escuchábamos y que lo sabíamos. Incluso hay un tema también que se ha vuelto muy recurrente y tiene que ver con el metaverso. Entonces todo el mundo está con los ojos abiertos, con los oídos, porque eso lo veníamos escuchando, pero realmente pocos habían profundizado en lo que es realmente. Y como yo siempre lo digo y lo repito, una de las profesiones que más se ve beneficiada de todos estos adelantos es la topografía. la topografía, claramente. Exacto, profe. Aprovechándonos de esta revolución, tendencias, es muy importante uno estar preparados, conocer, entender, ¿sí? Dirigirnos hacia allá. Es inevitable, como lo hemos dicho, que vamos a tener que ser conocedores de esta verdad, de estas nuevas tecnologías, entonces hacia allá nos guía. Y claramente la pandemia, profe,
agilizó, nos llevó, como dices, de un coscorrón hacia ese punto donde ya estaba caminando el mundo, ¿sí? De que una persona no tiene que salir de su casa para cumplir con sus necesidades, inclusive básicas, ¿sí? Todo puede hacerlo desde casa. Hay muchas personas que ya no salen de casa, ¿sí? Sí. Entonces, y es eso que Google, que Amazon, que todas esas empresas grandísimas ya veían que el mundo se dirigía hacia allá. Y la pandemia fue el salto, un salto, inclusive hablaría yo de 10 a 15 años que se iba a demorar ese proceso. La pandemia llegó y lo puso Y en la nos realidad. lanzó, claro. Es que ya llevamos 20 años del siglo XXI. Exacto, Ya así es. llevamos 20 años del siglo XXI y aún muchos estábamos como si estuviéramos en el siglo XX todavía, o sea, con la misma tecnología, con la misma rutina, con las mismas cosas, y llegó esto y bueno, nos espabiló. Exacto. Y el Cuando, desarrollo que se está viendo ahorita es muy importante. claro, y lo que falta. Es Y que lo que mire, falta. mire, todo lo que yo mencioné, en el tema del metaverso, por ejemplo, que es algo que también todavía está algo difuso, eh, tenemos nosotros también nuestro papel en la creación de todos estos espacios y todos estos lugares. Exacto. Cuando hablo yo de los gemelos digitales, es porque va muy ligado con todo esto. Miren las producciones también, las películas, el cine, toda esta Eh, cosa que nos mantiene conectados así con los ojos abiertos frente a una pantalla, todo es captura de información, que es con un eh, fin de divertir, sí, pero es capturar eh, información. Ahorita hay una cantidad de personas muy importante trabajando en esto. Si uno se pone a investigar o entra a ese mundo del metaverso, cómo están levantando información, cómo están levantando nuestra realidad para llevarla a todo ese medio digital, mejorarlo, transformarlo, crear. Es muy, muy importante. Es un proceso muy, muy chévere que se está viviendo ahorita. Y es que tenemos que estar espabilados. Mira que con las cifras que di al inicio, cuando hablaba yo de toda la cantidad de puentes y infraestructura que tienen los Estados Unidos, eh, ¿por qué lo menciono? Porque a raíz de la pandemia, pues lógicamente que los estados ven la necesidad de invertir dinero en la construcción de infraestructura o el mejoramiento de infraestructura para generar la recuperación de todas las empresas que se vieron golpeadas. Y ahí es un filón grandísimo. En Colombia entra a licitación ya las vías 5G. Viene el tema de energías renovables, otras obras de infraestructura, navegabilidad. Bueno, en fin, un montón de proyectos donde empresas internacionales vienen para Colombia y donde muchas de ellas están hablando de la necesidad de un topógrafo digital, de un topógrafo que maneje la metodología BIM y todos estos conceptos de los que hemos hablado. Entonces, sí, es muy posible que el topógrafo trabaje desde casa. Exacto, profe. Es la necesidad a la que nos vemos y la que nos ofrece sí, la actualidad. Sí, sí, indudablemente. Yo soy topógrafo de vieja guardia, donde el campo me fascina, el llegar a una finca o a un territorio, tomarme un cafecito con la gente de allí, caminar, despertar en estos sitios con condiciones ambientales, con frío, con calor, bueno, en fin, eso me gusta, claro, eso es muy rico y eso forma parte de nuestra esencia como topógrafos. Pero también soy consciente que frente a esta pantalla, frente a este PC, con la información que se capture, ya sea yo u otro profesional, también puedo hacer maravillas. Entonces, perfectamente podemos sincronizar nuestros trabajos. Exacto, profe. Yo soy de los que piensa igual que le gusta mezclar esa parte de trabajo en campo con el trabajo en oficina. Tanto así que a veces uno piensa preocuparse en que la necesidad va a ser uno, ¿qué pasa con el trabajo en campo? ¿Sí? Necesitamos también de eso, como hablas, es la esencia que trae el topógrafo en ese tipo de relaciones, ese tipo de trabajo, entonces es muy, muy importante, claramente, profe, sí. Sí, 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 yo me disfruto esa invitación a ese sancochito, a, sí, a ese asadito.
cogen la pobre gallinita que está por ahí y para el topo, al sancocho, ah, eso es delicioso. Y luego conversar con ellos en en una cocina de leña o tomándoles un cafecito es delicioso. Exacto. Pero como lo decimos, no podemos tampoco negarnos a que la tecnología está ya ahí y que tenemos que apropiarnos de ella. Nosotros somos los llamados a eso. Como lo mencioné antes, cuando hablaba con mis compañeros, con la queja de que otros profesionales entran en nuestros campos, nosotros somos los llamados a apropiarnos de la tecnología. Somos nosotros los que tenemos que hacer que ella nos sirva. Exacto, profe. Ahorita pasa algo y es que nosotros como topógrafos tenemos esa ventaja de trabajar con esta información. Ahorita hay muchas personas que quieren ingresar a este mundo, pero se encuentran con esas faltas de conocimiento, de implementación para poder investigar y desarrollar en base a esta nueva tecnología, ¿sí? Entonces pasa muchísimo en la implementación de drones, ¿sí? Como es de importante dentro de los flujos de trabajo de la topografía, que ya se volvió algo completamente necesario, inclusive yo dentro de mis servicios ya no ofrecer un servicio fotogramétrico que acompañe ese tipo de levantamiento que estoy haciendo, se vuelve tan necesario para mí, tan necesario para mi trabajo, ¿sí? Poder tener también este tipo de información. Entonces, el flujo de trabajo es muy importante, ¿sí? Conocer que necesitamos esos conocimientos básicos, esos conocimientos que hemos venido adquiriendo desde diferentes carreras, ¿sí? Entonces, el topógrafo es una parte, es pues, un profesional muy importante ahorita en estos momentos. Eso es muy cierto. Tú mencionaste los drones y, y dentro de todo esto que nos llevó a la pandemia, eh, también hay servicios, bueno, ya se ha flexibilizado un poco el tema de los desplazamientos. El año pasado, sobre todo, se potenció muchísimo este servicio de los drones para hacer seguimiento a los proyectos. Y me explico. Muchos de estos proyectos, lógicamente, tienen las visitas que se hacen periódicamente, quincenal o mensualmente, donde los diferentes, tanto inversores como contratistas, como, bueno, todo este equipo que está al frente de un proyecto tenían que ir a los lugares porque tienen que ir para conocer el real avance del proyecto como tal. Y al no poderse realizar, se, se implementaron servicios como este, donde empresas en los Estados Unidos alquilaban, por decirlo de alguna manera, sus servicios, recorrer la información, recorrer el proyecto, pero también hacían algo, y hablando de todos estos adelantos tecnológicos, donde se hacía la visita, cada uno de las personas interesadas desde sus casas, desde sus oficinas, por medio de realidad virtual, Virtual. con la creación de un avatar que recorría, que caminaba el proyecto, y si de pronto tenía alguna duda o algo, pues indicaba vía mail, vía chat, qué punto quería ver y el avatar recorría, bueno, en fin, se fue bien interesante este uso de su momento de la información del dron para facilitar el desplazamiento de personas que no podían ir por el tema de las restricciones, pero que pudieron ver cómo iba su proyecto evolucionando. Exacto, profe. Todos estos sistemas están tocando ya nuestras puertas y se están implementando de forma muy importante en la actualidad, ¿sí? ¿Cómo generamos esa información? ¿Cómo una sola persona se carga un equipo que va haciendo una toma 360 o inclusive tenemos cámaras con sensores LiDAR que van haciendo una reconstrucción por donde van caminando, ¿sí? Y cómo esa información o esa reconstrucción que tenemos, esa nube de puntos puede ser, entra en los software de gestión y ya los profesionales encargados pueden ver el avance del proyecto, el cumplimiento que se tiene, si están coincidiendo eso que se diseñó en campos y se está cumpliendo. Entonces es muy importante. Y los drones hoy en día se están implementando en cualquier área, sí, los he visto, inclusive ahorita lo que está pasando Rusia, Ucrania, que hasta en la guerra ya
sí, las pequeñas personas con sus drones, son Ya, cosas muy, 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 muy importantes. de allí nació, ¿no? La mayoría de los adelantos y la tecnología, pues Exacto, desafortunadamente y tristemente, nacen de la guerra. Pero sí, de sí, la sí, tecnología militar. la tecnología militar, desafortunadamente. Bueno, Alex, el tiempo voló y nos quedan muchos temas por tocar, muchos temas también, pero esto ha sido bien interesante conocer de primera mano, desde su experiencia, el liderazgo de todos estos equipos, cómo ve esa posibilidad del trabajo del topógrafo desde casa. Una pregunta, Alex. Sí. ¿Qué necesita un profesional de la topografía? ¿Qué conocimientos, qué herramientas para ser realmente un topógrafo digital? Uy, profe, muy importante conocer, siempre está a la vanguardia, ¿sí? Uno de mis papeles ahorita es la parte de investigación y desarrollo, y es tan interesante estar metidos en ese mundo de esas noticias, de esos desarrollos, seguir esas pequeñas y grandes compañías que están día y día desarrollando y desarrollando. ¿Qué es importante para un topógrafo? Estar a la vanguardia, hacerse amigo de estas herramientas digitales, ¿sí? No podemos temerle a la tecnología, no podemos temerle a los nuevos conocimientos, ¿sí? Tenemos que estar todo el tiempo. Conozco topógrafos que su trabajo es meramente de campo y de verdad ver un computador se les vuelve un poco complejo, pero Sí. entonces es inevitable, debemos estar en pro de esto, en el mismo camino, en la misma guía. Entonces, ¿qué, qué necesita ese topógrafo? Está a la vanguardia, estar usando estas tecnologías, estar buscando cómo posible. Profe, estar preparándonos, ahorita hay universidades muy importantes que están generando estos cursos, que están sacando diplomados para generar documentación a partir de drones, sí, con usos de fotogrametrías y diferentes sensores, sensores térmicos, sensores LiDAR y sí, RBG, que son los sensores que estamos trabajando ahorita. Entonces, muy, muy, muy importante, profe, que estén a la vanguardia, que se estén preparando, ¿sí? Perderle el miedo a la tecnología, apropiarnos Perder el de miedo, ella. apropiarnos. Exactamente, esas son las palabras, profe. Entonces, es la realidad, es lo que se viene. Y ahorita tenemos muchas ofertas para capacitarnos en estas nuevas metodologías y nuevos sistemas. Tenemos que aprovecharlas. Eso es lo que Qué bueno, necesitamos. y es la verdad. Ale, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que tiene una jornada ajetreada, pero qué chévere estos minutos que podemos compartir y conversar sobre el tema que nos apasiona, sobre el tema que llevamos en la sangre, que es la topografía, unido con la tecnología y todos estos adelantos que tenemos. No, gracias a usted, profe. Para mí es un placer hablar de esto. De verdad es un tema que me entusiasma, un tema en el que veo muchísimo futuro y muchas oportunidades. Entonces, para mí compartir esto con mis compañeros topógrafos es encontrarme con un colega topógrafo y hablarle de este mundo, sí, pintarle este sueño. Entonces, claro que sí, profe. Para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno. No, a ti, Ale, muchísimas gracias. Y bueno, agradecerles a todos los amigos que se conectan, que siguen el café con el profe y, y bueno, la invitación, como dijimos con Alex o como compartimos con Alex, apropiarnos de la tecnología. Nosotros somos los llamados a manejar la información del territorio, a capturar la información, a procesarla, a presentarla. Y bueno, tenemos a la mano muchos adelantos. Tenemos la metodología BIM, el escáner, los drones, LIDAR, gemelos digitales, la inteligencia artificial, el machine learning, en fin. Me emociono tanto que ya la lengua se me empieza a trabar. Total. Un fuerte abrazo para todos y sigamos en contacto aquí, su café con el profe, y muy atentos porque vamos a tener formaciones interesantes en los diferentes temas que hemos tocado, capacitaciones con profesionales que los van a llevar a ampliar
sus conocimientos y a mejorar sus competencias profesionales. Muy atentos. Fuerte abrazo. Un sano y salvo. Regreso a casa.